Vamos a ver ahora la última clave de lectura, que son los sistemas legales de Israel que había en tiempos de Jesús. Todas las leyes de los pueblos a lo que van es a tratar de proteger la vida, y para eso prescriben una serie de conductas positivas para la vida y prohíben una serie de conductas que van en contra de ella. Pero naturalmente que las leyes van cambiando a medida que van cambiando las circunstancias. Y van a ser distintas las leyes que Israel concibe para proteger la vida y que Dios le da en una situación de desierto, en una situación de desprotección, de éxodo y que se va constituyendo como pueblo, a las leyes que van a tener cuando están en la situación del destierro, que es donde tratan de proteger la vida aislándose de otros pueblos. Vamos a llamar al primer tipo de ley de la alianza, y al segundo, ley de la pureza. Y tienen una clave distinta. La ley de la alianza tiene como motivo fundamental la liberación de Egipto, en donde Dios les dice: si yo miré por ti cuando eras esclavo en Egipto, tú tienes que mirar por tu hermano. La lógica fundamental de la ley de la pureza, en una situación de destierro en donde la posibilidad de perderse a sí mismos es por el contagio con las costumbres de otras naciones, va a ser la de aislarse. Sean santos, es decir, diferentes como yo soy santo, será la lógica fundamental de esta ley de la pureza. Sean distintos de los demás. La primera va a dar origen a una sociedad igualitaria, de hermanos. La segunda va a dar origen a una sociedad estructurada ritualmente, en donde están los santos y los pecadores, los puros y los impuros. Se configuraron esquemas legales en base a estas dos lógicas en uno y en otro momento. Los fariseos, que empiezan más o menos en el siglo II antes de Jesús, son los que van a consolidar el segundo esquema, el de la ley de la pureza, para tratar de garantizar que van a cumplir siempre lo que Dios quiere. Y vamos a comparar cómo estos dos códigos, o estas dos formas legales que hay de entender lo que da vida o muerte, van a interpretar de manera distinta incluso un mismo mandamiento. Por ejemplo, el mandamiento de la guarda del sábado. En la primera redacción de este mandamiento de la guarda del sábado, el libro del Deuteronomio, en el capítulo 5, dice Dios: guarda el día del sábado santificándolo como el Señor tu Dios te ha mandado. Durante 6 días trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. Y la razón de todo esto es para que descansen como tú el esclavo y la esclava. Y como motivo se dice: recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que te sacó de allí el Señor tu Dios con mano fuerte y brazo extendido. Por eso te manda el Señor tu Dios guardar el día del sábado. La referencia a Egipto y el motivo de mirar por los otros es fundamental en la ley de la alianza. En cambio, en el otro esquema que se hace después del destierro y que es la ley de la pureza, se va a decir lo siguiente: el día séptimo es un día de descanso dedicado al Señor tu Dios. La finalidad es cultual, para que des culto a Dios. Y la razón que se da es porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y lo que hay en ellos, y el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Hay por tanto un cambio de énfasis.
Aquí la orientación es una orientación cultural y dedicada a Dios. En cambio, en la primera es una orientación social dedicada al hombre y que tiene como fundamento la obra de liberación que hizo Dios. En base a estos dos esquemas vamos a ir viendo algunos ejemplos que serán sumamente importantes para entender algunas partes del Evangelio. Por ejemplo, en el libro del Levítico, en el capítulo 15, se habla de lo que mancha al hombre o a la mujer y por tanto es causa de impureza y de separación de Dios. Habla de cuando la mujer tiene su menstruación, la sangre mancha, hace impuro al hombre o a la mujer. Por tanto, la mujer va a vivir una gran parte de su vida en situación de impureza, de alejamiento respecto de Dios. Pero además, el que queda impuro tiene que purificarse, porque si se atreve a acercarse a Dios en situación de impureza, incluso es reo de muerte. En ese capítulo 15, en el versículo 31, dice: prevengan a los israelitas de la impureza, para que no mueran por su impureza por haber profanado mi morada entre ustedes. También es impuro, por ejemplo, el leproso. Y el leproso tiene que vivir fuera de las ciudades, porque si no contamina a la ciudad. Y tiene que vivir lejos de ella, y ir gritando que es impuro para que nadie se acerque y quede impuro y por tanto reo de culpa delante de Dios. El sábado será también tan importante que el que viole el sábado también es reo de muerte. En el libro de los Números, capítulo 15, versículos 32 al 36, nos narra que un hombre que salió a cortar leña en sábado, lo arrestaron mientras sabían qué había que hacer con él, y el Señor dijo: ese hombre es reo de muerte, que toda la comunidad lo apedree fuera del campamento. Jesús se va a exponer a esto precisamente por hacer lo que hace en sábado. También se contamina el que toca un muerto, un cadáver impuro, en el libro de los Números, el capítulo 19, y en donde dice cómo tiene que purificarse un hombre cuando se ha contaminado con la impureza. En la otra línea, en la línea de la ley de la alianza, la más antigua, nos encontramos con que el hombre tiene que hacerse responsable de los demás. Por ejemplo, el capítulo 14 del libro del Deuteronomio nos plantea que cada 3 años el hombre tiene que apartar el diezmo de su cosecha y depositarlo a las puertas de la ciudad, para que venga el levita, que no se benefició en el reparto de la herencia, venga también el forastero, el huérfano y la viuda, y coman hasta hartarse. Se dirá también que hay que mirar por los esclavos, y que cuando un hermano hebreo se vende como esclavo, se le tiene que dejar en libertad después de 7 años. Y cuando lo dejes irse en libertad, no lo despidas con las manos vacías. Cárgalo de regalos de tu ganado, le darás según te haya bendecido el Señor tu Dios. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te redimió. Por eso yo te impongo hoy esta ley. Y lo mismo sucederá con los préstamos. Cuando alguien ha dejado una prenda por un préstamo que se le ha hecho, sobre todo si es pobre, dice Dios: no te acostarás sobre su manto, se lo devolverás a la caída del sol, y así él se acostará sobre su manto y te bendecirá. No explotarás al jornalero pobre y necesitado, sino que le pagarás su salario antes de que el sol se ponga. Estas son algunas de las muestras o de los ejemplos de las dos lógicas distintas de las leyes, y que van a ser la raíz del conflicto fuerte que va a sufrir Jesús y que nos consignan los evangelios con los fariseos. Los fariseos protegen la ley de la pureza. Los fariseos han
incrementado enormemente los mandamientos en torno a la ley de la pureza y se han olvidado de la ley de la alianza que dice misericordia quiero y no sacrificios. Y Jesús va a ir por encima de muchos de los preceptos de la ley de la pureza, precisamente en favor de la ley de la alianza. Por eso lo van a condenar, porque habla de un Dios que no es el Dios del que habla el centro judío, porque deja desprotegidas las grandes instituciones rituales y legales de Israel en favor de la verdadera ley, que es el mirar por el huérfano, por la viuda, por el pobre. Pues estas claves de lectura creo yo que nos ayudarán cuando vayamos viendo cada uno de los evangelios, tratando de descubrir el hilo conductor que atraviesa todo el relato y que es la explicación de por qué vivió Jesús como vivió, por qué murió como murió y por qué lo resucitó el Padre para la vida de todos nosotros.